Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Les doy la bienvenida a un jueves más, un día más de poder compartir juntos el TCD. El día de hoy vamos a continuar con Primera de Pedro 3, del 13 al 22, y tiene por título El significado de la aflicción. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Dios, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra. Santa palabra, Señor, eres tú quien nos está hablando. Es tu voz, Señor, hablando a nuestro corazón, tu espíritu hablando a nuestro espíritu, Señor. Queremos conocerte más, queremos amarte, Señor, más. Queremos asombrarnos más de ti, Padre. Gracias por este tiempo, por permitirnos este tiempo juntos contigo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer el versículo 13. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, y si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Bien, hermanos, en esta parte, continuando con el capítulo 3, el autor nos expone la forma en la que nosotros como cristianos debemos de conducirnos bajo el sufrimiento, ¿no? Y él no nos da falsas ilusiones. Él va directo al grano, ¿no? Que nosotros, a pesar de hacer el bien, podemos ser realmente maltratados. Y aún si eso es el caso, Él nos dice que debemos de sentirnos bienaventurados, ¿no? Que debemos de sentirnos dichosos. Y esto significa que el daño que nosotros como creyentes podamos sufrir por hacer el bien va a ser real, sí, pero que debemos de verlo como una bendición, ¿no? Bienaventurado, dichoso, no quiere decir que encontremos deleite en el sufrimiento,
pero sí que lo tengamos como un alto privilegio, ¿no? Porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, de Jesucristo, que más adelante Él va a explicar cómo Él sufrió. Y si Cristo vive en nosotros, entonces Él está sufriendo con nosotros también. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, es una bendición poder glorificar al Señor en medio de la aflicción, poder glorificar al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del maltrato. También es cierto que en este mundo caído debemos de esperar la persecución, el rechazo, la burla a causa de nuestra fe. Quizás en nuestros primeros años o inicios como cristianos, al poder comentar o al poder compartir nuestra fe, hemos tenido malos comentarios hirientes o burlas o rechazo o discriminación, ¿no? Pero hay una pregunta que la hace, ¿no? ¿Quién podrá hacernos daño si hacemos el bien? Y la respuesta, hermanos, a esta pregunta es nadie. Nada ni nadie podrá dañar la esperanza que tenemos o que hemos tenido al creer en Jesucristo como Señor de nuestra vida, ¿no? Nada ni nadie podrá quitarnos esa herencia que hemos recibido cuando hemos nacido de nuevo y que jamás va a poder ser arrebatada. Y eso nos da seguridad. Nos da seguridad porque podremos en algún momento pasar este tipo de persecución, de aflicción. Pero mientras estemos caminando en este mundo roto, caído, también estamos caminando hacia nuestra patria eterna, nuestra patria celestial, ¿no? Y ese tipo de sufrimiento nos va a hacer ver que nuestra fe es realmente genuina, que nuestra fe es realmente auténtica. Y lo que se nos pide en esta parte de la palabra, en esta porción de la palabra, no es sufrir por sufrir. Yo recuerdo mucho que estamos compartiendo los miércoles de oración. Estamos orando por países que están sufriendo persecución a causa de su fe, a causa de la esperanza, a causa de Cristo. Y como cada país pues tiene un contexto, una realidad distinta, ¿no?, de persecución, tanto a las mujeres, a los niños, a los hombres, y cómo esas personas tratan de mantenerse firmes en medio de esto, ¿no? Y cómo nosotros podemos orar por ellos. Y es una realidad palpable, es una realidad vigente. Nosotros ahora no padecemos este tipo de persecución en nuestro país por nuestra fe, pero quizás en menor escala sí. Pero es por eso que esta palabra nos anima a que nuestro sufrir no sea solo por sufrir, ¿no? Porque se trata de sufrir por la causa de Cristo, no por mantener el estándar que Dios nos ha dado en este mundo, en medio de un mundo, en medio de personas que le han dado la espalda a Él. Pero si hay algo que Pedro quiere resaltar en medio de este sufrimiento, de este tipo de sufrimiento, es que nosotros podamos santificar al Señor en nuestro corazón. No, que el propósito de todo este sufrimiento sea santificar a Cristo el Señor en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos santificar a Cristo el Señor en nuestro corazón? Estando preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. El versículo 15 lo responde, ¿no? ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperanza tenemos nosotros como cristianos? Nuestra esperanza, hermanos, es el Evangelio. ¿Cómo es la manera de hacerlo? Él nos da directrices, ¿no? Nos dice: con mansedumbre
y con reverencia y también con una buena conciencia. ¿Qué significa santificar al Señor con mansedumbre? ¿Qué significa santificar al Señor a través de una actitud de reverencia? Bueno, pues que el momento de presentar el Evangelio seamos motivados a hacerlo de esta forma, con mansedumbre, ¿no? Porque podemos ser tentados a poder responder con orgullo, podemos ser tentados a responder con ira, con enojo, a estar a la defensiva. Pero lo que se nos demanda y se nos llama a hacerlo es no hacerlo al estilo del mundo, ¿no? De una forma grosera o violenta, sino una defensa, hermanos, que demuestre el carácter de nuestro Señor. Jesucristo mismo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Y esa es la forma en la que nosotros debemos de hacerlo, ser congruentes con el carácter de Cristo, congruentes con lo que nosotros creemos que es el Señor. No, también con reverencia, hacerlo con respeto. Puede ser difícil, sí, porque atentan contra nuestra esperanza, contra nuestra fe, y experimentamos el rechazo, y a veces solo queremos defendernos y de alguna forma exponer, ¿no?, lo que creemos, pero podemos cegarnos en algún momento que estamos hablando del mensaje más importante de toda la humanidad, el mensaje más importante que esa persona va a poder escuchar en su vida, y no puede ser dicho, ese mensaje no puede ser expresado de una forma pues con falta de amor, con falta de respeto, no, con falta de sumisión, como lo hizo Cristo, que fue sumiso hasta la muerte. Y también se nos dice tener una buena conciencia. Además de presentar el Evangelio con mansedumbre, además de presentarlo con reverencia, también se nos llama a tener una buena conducta que nos permita tener una conciencia limpia. ¿Para qué? Para que de esa manera las personas que hablan, que nos quieren hacer tener un mal testimonio, pues sean avergonzados, ¿no? Sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta. Hermanos, si nosotros mantenemos una buena conducta, y eso nos lleva a tener una buena conciencia, no tenemos nada que temer. No tenemos absolutamente nada de qué temer, porque es una mentira lo que van a hablar de nosotros, ¿no? Va a ser un mal testimonio en sí. Como lo dice en el versículo 16, para que se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, ¿no? El sufrimiento injusto está dentro de la providencia de Dios. No es que al Señor pues le deleite hacernos esto, pero está dentro de su providencia para el bien de nosotros, para formar nuestro carácter, para pulir nuestra fe, para refinar nuestra fe, y también para su gloria. Eso le da gloria al Señor si sufrimos como debemos de sufrir, ¿no? Santificándolo a Él en nuestro corazón. Entonces, hermanos, mi forma de vivir debe de realmente mostrar que soy una hija, que soy un hijo de Dios, ¿no? A eso se refiere cuando se nos llama a santificar al Señor en nuestro corazón, que todo lo que hagamos traiga gloria al nombre de Dios, ¿no? Y que Él pueda verse glorioso en nuestra forma de proceder ante el sufrimiento. Que nuestra vida pueda ser un libro, ¿no? Que anuncie a todos, una pancarta que anuncia a todos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Salvador. Y esa va a ser nuestra mejor adoración, ¿no? Padecer por la causa de Cristo,
Y aunque nos parezca chocante, es un verdadero privilegio, como lo dice esta palabra, ¿no? Sentirnos dichosos, bienaventurados, sentirnos privilegiados de sufrir por el Señor, de glorificar al Señor en medio de nuestro sufrimiento. Porque también nosotros ahí podemos darnos cuenta que el Señor está obrando en nosotros, está obrando en nuestro corazón, que quizás antes temíamos el sufrimiento, rechazábamos el sufrimiento, nos avergonzábamos por la causa de Cristo, pero ahora no. Ahora podemos desearlo, podemos atravesarlo y podemos salir consolados en medio de esto, ¿no? Porque es el Señor quien se está glorificando. Y en el versículo 17 y 18, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes. En otra versión dice, el justo sufrió por los injustos. Y en su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual, ¿no? Pero nos expone que Cristo es el máximo ejemplo de sufrimiento. Y que cualquier otro sufrimiento que nosotros podamos presentar en nuestra caminada aquí en la tierra, pues es nada comparado con lo que Él pasó, ¿no? Y el Señor sufrió bien, porque sufrió por una causa que era llevarnos a Dios, ¿no? Que era acercarnos a nosotros a Dios, restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces Jesús es el máximo ejemplo de un buen sufrimiento. Sufrió por hacernos bien. Y yo quiero que reflexionemos un momento aquí, ¿no? Cómo nosotros podemos santificar a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Si nuestra vida está siendo un testimonio para mostrarle a otros nuestra fe, cómo estamos respondiendo a otros cuando somos calumniados, cuando somos rechazados, cuando somos burlados a causa de nuestra fe. Como hermanos, la buena noticia del Evangelio me da esperanza para vivir de esta manera, ¿no? El Evangelio, que se trata de una buena noticia, cómo esto me anima, cómo esto me lleva a querer vivir de una manera congruente con lo que he creído. Y también reflexionemos cómo estos versículos que hemos leído, estos primeros versículos, nos invitan a pedir perdón al Señor o a darle gracias, ¿no? A pedirle perdón porque en algún momento pues hemos querido defendernos, hemos actuado con orgullo, hemos actuado a la manera del mundo, o darle gracias porque el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado en medio de la prueba. Vamos a continuar con los versículos 19, 20. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Aquí nos habla de la fe de estas 8 personas junto con Noé y su familia, que fueron obedientes al Señor al construir el arca y al estar en ella, ¿no? Y de esta manera fueron salvados. De la misma manera, el bautismo para nosotros hoy en día pues es una respuesta a una buena conciencia humana delante de Dios. También es una muestra de obediencia, ¿no? Que nosotros hacemos para con el Señor,
que, ojo, esto no, el bautismo no es que nos salva la fe, solamente por la fe, pero sí es una manera que nosotros pues demostramos que somos obedientes al Señor y que testificamos de la fe en quien hemos creído. Esta salvación de Noé es una imagen del bautismo, ¿no? Y Pedro lo dibujó con estas palabras, como la salvación de Noé con referencia al juicio de Dios. En ese tiempo estaba conectado con el agua, porque el agua fue una forma de juicio para ese tiempo. Así también la salvación de nosotros, los cristianos, está conectada con el agua del bautismo. No, y el agua del diluvio pues lavó el pecado y la maldad y trajo lo nuevo y fresco, un nuevo comienzo para el Señor. Y también para nosotros el bautismo representa eso, ¿no? El paso de lo viejo a lo nuevo, de nuestra vieja manera de vivir a una nueva vida para con el Señor. Y Pedro es cuidadoso en apuntar también que no es solamente el agua del bautismo la que nos salva, sino es una realidad espiritual que está detrás de esto, ¿no? Es tener una buena conciencia hacia el Señor, pero a través del trabajo de Cristo, porque acá dice que mediante la resurrección de Cristo nosotros hemos creído que Jesús murió y resucitó. Entonces vemos la plenitud de la obra de Jesús en esto. Y bueno, hermanos, qué bien es para nosotros poder meditar en la palabra, en lo que significa la aflicción, en que tenemos ejemplo, tenemos referente en cuanto a cómo sufrir, porque Cristo sufrió y sufrió bien. Y nosotros podemos hacerlo gracias a su ejemplo, gracias a su palabra que nos anima, que nos consuela. Y podemos seguir meditando en esto, ¿no? Como hacía las preguntas un poco antes, que nos lleve a arrepentirnos para con el Señor o a darle gracias, ¿no? Y a pedirle al Señor que en todo tiempo podamos santificarlo a Él en nuestro corazón, darle gloria al Señor en medio de la prueba, de la aflicción, de la lucha que vamos a experimentar en este mundo. Lo vamos a pasar, tarde o temprano va a llegar, y que el Señor pueda ser glorificado. Vamos a orar para agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser valientes, Padre, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento que podamos pasar. A poder recordar, Señor, que si es por tu causa, si es para tu gloria, Señor, podemos sentirnos privilegiados, Señor, podemos sentirnos dichosos, podemos experimentar gozo, Padre. Tu paz, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos. Gracias por permitirnos meditar juntos tu palabra, porque estás en medio nuestro, Señor. Toda la gloria, Padre, y toda la honra es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.